Bien, entonces vamos entonces a continuar. O sea, no quiere quitarse una cosita aquí ya hoy. Bueno, vamos entonces a continuar con otro algoritmo llamado Random Forest. Ya volví. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar con otro algoritmo de Machine Learning llamado Random Forest. Random Forest es un método de aprendizaje conjunto que combina múltiples árboles de decisión para crear un modelo más robusto y preciso. El Random Forest se basa en el principio de Bagging, donde básicamente se reduce la varianza del modelo mediante promedio de múltiples estimadores, haciendo árboles, tomando grupos de datos. Varianza, para recordar, es un valor que se calcula para estimar cuánto es la desviación de la media de los datos de entrada. Entonces, en Random Forest, yo puedo tener un conjunto de datos, X1, Y1, X2, Y2, hasta XN, YN. Esos datos entonces van a representarme un espacio P de características. Si lo que quiero hacer es regresión lineal, ¿es cierto? Tengo entonces que esos datos me representan un continuo. Si lo que quiero es hacer clasificación, entonces esos datos son las clases o las etiquetas. Y n, ¿cierto? Que es el número de datos, ya entonces me representa el número de muestras. Entonces, ¿en qué consiste Random Forest? Random Forest, como decíamos, consiste en ¿qué? En usar el principio de Bagging, que es el Bootstrap Aggregating, donde básicamente lo que yo voy a hacer es crear de muestras bootstrap mediante un muestreo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todo un universo de datos, entonces voy a ir tomando datos, ¿ya? Y esos datos, entonces, le hago un reemplazo de todos los datos en cada árbol, entonces tomo un grupo de datos, otro grupo de datos y otro grupo de datos. ¿Ya? De tal manera que en ese muestreo con reemplazo hay algunos datos que se repiten y otros que quedan fuera. Entonces tengo el bootstrap o el out of bag. ¿Ya? El out of bag son esos datos que se quedan fuera, que no hacen parte de la construcción del árbol, pero que son útiles para validación interna. La idea con este proceso es reducir la varianza en la estimación para mejorar la precisión del modelo. ¿Cómo se evalúa la precisión del modelo? Se evalúa con las métricas que ya vimos: R cuadrado, MAE, RMS, F1 o ROC. Entonces, la idea con estos
árboles, ¿cierto? La construcción de estos árboles es entrenar el árbol para cada muestra bootstrap y luego entonces combinar esas predicciones. Si lo que quiero hacer con Random Forest es una regresión, entonces hago el promedio de los datos, es decir, que sumo el resultado que me predice mi árbol de decisión entre el número de muestras bootstrap. Y si lo que yo quiero hacer es clasificación, entonces tengo que mis diferentes árboles. Y lo que hago entonces es votar por el árbol que mejor resultado me dio. Entonces, luego yo hago este proceso. Inicialmente yo hago este proceso. Configuro las muestras. Pero entonces tengo que seguir construyendo mi árbol. Entonces necesito construir las siguientes muestras. Entonces hago future bagging, que es la segunda fuente de aleatoriedad. En cada nodo del árbol, en lugar de evaluar todas las variables, solo considero m características aleatorias de las p predictoras. O sea, yo puedo tener diferentes características que voy entonces a relacionar con mi regresión o mi predicción. Pero entonces de ahí escojo ¿qué? Algunas de ellas. Y las voy a llamar predictoras. Esos valores entonces, ¿cómo se escogen? Si voy a hacer clasificación, se sugiere que entonces no se escojan todas las m características, sino que entonces esas m características sean ¿qué? Type de p. Y si voy a hacer regresión, pues sean entonces p tercios. Ya, de tal manera que para poder crecer el árbol en cada nodo, se decorrelacionen los árboles, buscando que cada árbol, ya, o en ese crecimiento, cada árbol sea diferente entre sí. Entonces se hace lo que es un split, dependiendo de esas características y las variables predictoras totales. Entonces, cada árbol lo que va a hacer es que se expande hasta una cierta profundidad o hasta que se mejore el ajuste. Normalmente no se podan, a diferencia de los árboles clásicos que se hacen con decision tree. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la diversidad mejora el resultado. Aunque en algún nodo tenga un resultado con un resultado no satisfactorio, de alguna manera esto lo que hace Random Forest es volver a realizar un muestreo aleatorio teniendo en cuenta las m características y las variables predictoras. ¿Para qué? Para mejorar el resultado. Entonces, luego que hago el crecimiento del árbol, entonces combino los resultados. Una vez construidos todos los árboles, que son los genes árboles del bosque, entonces si voy a hacer clasificación, cada árbol vota por una clase. Y la clase con más votos es la predicción final de la mayoría. ¿Ya? Es decir, las clases son aquellas con las cuales yo etiqueté. Una clase puede ser es enfermo, es sano, es suelo, es vegetación. ¿Ven? Ahora, si yo voy a hacer regresión, lo que se hace es que se promedian las predicciones de todos los árboles. En Random Forest, entonces, también tengo que hacer la evaluación del modelo. La idea es que para hacer la evaluación del modelo se usen los datos que son los out of band, o sea, aquellos que quedaron por fuera del bootstrap, para hacer la validación interna. Para hacer la evaluación del modelo, entonces, empleo las métricas clásicas de MAE, RMSE, R cuadrado para regresión. Y para el caso de clasificación, ¿cierto? El accuracy, el F1 score y el AUC, ¿ya? Para clasificación. Y la idea es que estas métricas se evalúen tanto para el entrenamiento que se hace con el bootstrap
como para la validación interna que se hace con el out of box. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se desea en Random Forest? En Random Forest, como se dijo al principio, se desea entonces reducir la varianza. Es decir, cuando yo voy a predecir una variable f con Random Forest, yo tengo que en general, ¿cierto? Esa varianza es igual a ρ sigma cuadrado más 1 menos ρ sobre b o sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza de un árbol individual. Ρ es la correlación promedio entre árboles. B es el número de árboles. Entonces, si yo quiero minimizar esa varianza en Random Forest, lo que tengo es que hacer a B igual a infinito. Si hago a B igual a infinito, entonces este valor me tiende que a 0. B es muy grande, estoy dividiendo por un número muy grande, entonces casi que 1 sobre un número muy grande o cualquier valor sobre un número muy grande, entonces tiende a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo hago un entrenamiento y aumento el número de árboles, si los datos son datos que están bien etiquetados o que tienen unas características correctas para hacer regresión, entonces a medida que yo aumento el número de árboles, voy a encontrar que esa varianza se va a reducir como se requiere en Random Forest. ¿Ya? O sea, esa varianza va a tender a ser ¿qué? Ρ por sigma cuadrado. Ρ por relación promedio entre árboles por sigma cuadrado, que es la varianza de cada árbol individual. Y ese viene siendo el valor mínimo requerido entonces para Random Forest. Ahora, ¿qué pasa? Ese número de árboles tiene un límite. No puedo tener más árboles que datos. O sea, sí, puedo tener incluso más árboles que datos, pero no es lo que se desea computacionalmente. ¿Ya? Computacionalmente lo que se desea es que al menos Random Forest haga tantos árboles dependiendo de unos factores, ¿cierto? Que se llama la impureza de Gini y la entropía, donde son los criterios para hacer clasificación. Entonces, la idea es que se minimice ese índice de Gini y se baje la entropía en clasificación. Por ejemplo, la impureza de Gini viene siendo una medida del desorden o heterogeneidad que se usa principalmente en los árboles de decisión para determinar qué tan pura es una partición. Si tengo muchos árboles, no voy a tener, al menos al final, particiones puras, lo cual entonces va a volver mi modelo ineficiente. Entonces, si la partición es una partición pura, ya, para los datos que se desea clasificar, esa pureza se mide con G, donde si ese G es igual a 0 o es igual a 1, entonces yo voy a tener un índice de Gini que me va a dar datos puros o impuros. Y para el caso de la entropía, me dice entonces qué tan mezcladas están las clases dentro de un nodo. ¿Ya? La idea entonces también es que dentro de un nodo tenga baja entropía. Y esto se consigue teniendo un balance entre el número de iteraciones para construir árboles y el número de datos. Ahora, en Random Forest también tengo lo que es el out of bag. ¿Ya? El out of bag son aquellos datos con los cuales hago la validación de mi modelo. Entonces, cuando yo tengo en un árbol, ¿cierto? El número de datos que utiliza el árbol es más o menos 63.2. Ese 63.2 son las muestras que se utilizan para entrenamiento. Y el 36.8 son muestras o dos que se utilizan para validación. Bien, la idea es que teóricamente
la proporción esperada de bootstrap o de muestra que cojo para iniciar mi árbol de decisión sea 63.2, como lo dice la fórmula. En Random Forest, entonces, de las n muestras originales, aproximadamente 0.632 aparecerán al menos una vez en la muestra Bootstrap. Aproximadamente el 0.368 son muestras que no aparecerán. Y estas son las muestras que son las out of path, que se utilizan entonces para validación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunas muestras aparecerán múltiples veces en el árbol. Y si aparecen múltiples veces y no aparecen con la proporción adecuada a medida que voy creciendo el árbol, entonces el árbol, a medida que va creciendo, se va siendo más impuro. Es decir, va teniendo un índice de Gini aproximándose a 1. Bien, entonces, en Random Forest, esta propiedad es fundamental. ¿Por qué? Porque naturalmente el 36.8 de las muestras de out of back sirven como conjunto de validación. ¿Ya? También que hay diversidad en cada árbol, es decir, cada árbol que se construye de un subconjunto diferente de datos. ¿Ya? Y esto permite entonces una reducción de sobreajuste donde los árboles no memorizan todo el dataset, sino que entonces van realizando predicción con un subconjunto de datos. Entonces, lo que se hace es que se utiliza el out of back, ¿cierto? Para estimar el error y para entonces poder tener un valor que me permita saber si mi modelo por Random Forest generaliza bien los datos o no los generaliza. Bien, entonces, en general, la variable que se predice con Random Forest va a depender de la muestra bootstrap biésima, de la selección aleatoria de características que me permitan tener bajo índice de Gini y baja entropía, y del árbol biésimo, que depende de qué, de mi muestra, de la selección aleatoria de características y las muestras bootstrap. ¿Por qué funciona bien Random Forest? Básicamente porque es robusto el sobreajuste. ¿Por qué? Porque realizando entonces esas predicciones locales con cada bootstrap, buscan entonces crecer los árboles de tal manera que se reduzca la varianza sin aumentar el sesgo. Es no paramétrico, ¿ya? O sea, no tengo supuestos distribucionales con respecto a mis datos, captura no linealidades, quiere decir que los árboles modelan interacciones complejas y es invariante a transformaciones monótonas, es decir, que para el caso de los datos no se requiere normalización. Puntos claves: hacer bagging para reducir la varianza mediante el promediado. De correlacionar predictores. Es decir, naturalmente, entonces él escoge cuáles son los predictores naturales en mi modelo. Hacer VB, ya, o sea, naturalmente él hace validación en ese conjunto separado, que es aproximadamente el 36% de los datos. Para un buen Random Forest siempre voy a esperar convergencia, cuando B tiende a infinito. O sea, que la varianza de mis datos va a ser Rho, que viene siendo la correlación entre los árboles por sigma cuadrado, que es la varianza. Balance óptimo, bajo sesgo, más baja varianza. Aplicaciones. Random Forest se utiliza para clasificación y regresión. Por la alta dimensionalidad. Ya, en sistemas de alta dimensionalidad que tengan muchas variables predictoras.
¿Por qué? Porque tiene la capacidad de correlacionar predictores con datos con ruido, ¿ya? Y tiene la capacidad también de detectar cuáles son las variables más importantes de mi modelo. Este es un ejemplo de Random Forest. Bien, entonces yo comienzo construyendo los árboles y sigo entonces construyendo mi árbol, viendo entonces cuánto es la predicción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, comencé con 6 muestras, después entonces 5 una, después las voy 3, 2 y así voy creciendo mi árbol, ¿cierto? Hasta entonces que hasta que el valor del error se minimice o tienda a cero, ¿ya? Este es un ejemplo y acá tenemos un applet para poder comprender cómo funciona Random Forest. En el applet que vamos a ver, vamos a tener un panel de configuración con el número de árboles. Él va a presentar los primeros árboles. Vamos entonces a poder variar la profundidad máxima del árbol, las muestras por hoja, la selección de características. Esa selección de características se puede hacer con diferentes estrategias. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener 100 características, pero yo escojo 10. ¿Ya? Entonces, o aplico raíz cuadrada, aplico logaritmo en base 2, o escojo todas las características. Y estos son parámetros que están en las librerías de Python, que se pueden programar, ¿ya? Y que entonces se ajustan según la naturaleza de los datos y la eficiencia del algoritmo. Tipo de problema, clasificación o regresión, conjunto de datos, varios patrones sintéticos para explorar. Esto es lo que contiene el applet para comprender Random Forest. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a mostrar cuáles son los puntos de entrenamiento con colores por clase, cuáles son los límites de decisión. Vamos a visualizar las regiones de clasificación del modelo. Vamos a ver los árboles individuales. Cada árbol muestra sus estadísticas. La métrica en tiempo real, es decir, cuánto fue el log-back, cuál fue la profundidad promedio de los árboles y el total de nodos en el bosque. ¿Ya? La idea es que estos applets sean usados pues, de uso pedagógico, son de elaboración propia para explorar el efecto del número de árboles. ¿Ya? Mostrar cómo con más árboles generalmente mejoran la estabilidad. Entender el bootstrap sample, cada árbol se entrena con muestras diferentes, visualizar el voto y el promedio, ya dependiendo si es clasificación o regresión, y experimentar con diferentes datasets incluidos pues en el applet para ver cómo el algoritmo maneja diferentes patrones. Opciones del applet, ¿ya? Está las opciones la opción de variar las características. Si tengo raíz de n, quiere decir que si tengo 100 características, cada división considera 10 características. Ya, esto es bueno para clasificación, pero aquí podría tener mayor diversidad de árboles para poder entonces predecir esas 100 características que se tienen. También está el logaritmo en base 2 de n. Si se tienen 100 características, cada división considera 7. Este es más restrictivo. Aquí puedo tener árboles más diversos, pero potencialmente menos precisos individualmente. O puedo tener todas las características. Ya no es Random Forest puro, porque bueno, la idea es que se haga división de las características. Aquí entonces tengo menos diversidad y esto es similar a un árbol normal, no un árbol aleatorio. Por ejemplo, aplicaciones del Random Forest antes de ver el applet. Queremos predecir el rendimiento de un cultivo en kilogramos por hectárea a partir de variables obtenidas por sensores e imágenes satelitales, con NDVI, con precipitación acumulada, con temperatura media en grados centígrados. Entonces, esto es un problema de regresión, ya que la variable de salida es numérica. Puedo usar Random Forest ¿para qué? Para poder construir un árbol de tal manera que me haga la predicción del rendimiento del cultivo. En Random Forest, entonces, podríamos tener este ejemplo. Podemos tener un entrenamiento que se construye con un bosque de 200 árboles de decisión aleatorios. Ya, esa aleatoriedad se hace en principio
con el Bayesian, el out of band, ¿ya? Y luego entonces vamos creciendo el árbol. La predicción, el modelo estima el rendimiento de cada parcela, ¿ya? Entonces, puedo hacer random forest para hacer esa predicción. Las métricas típicas para evaluar el desempeño de mi random forest sería el MAE, el RMSE y el R cuadrado. El MAE es el error promedio en kilogramos por hectárea, RMSE ya sabemos que penaliza más los errores grandes y el R cuadrado es qué proporción de las variables de rendimiento explican las variables. Importancia de las variables. Entonces el gráfico mostraría cuáles variables influyen más en la predicción y en qué proporción. Bien, vamos entonces a ver el applet para comprender Random Forest, que tiene propósito de enseñanza para visualizar cómo se construye el árbol aleatorio para poder entonces hacer machine learning o aprendizaje de datos para hacer procesos de clasificación o de regresión. Bien. Bien, entonces aquí está el algoritmo de Random Forest interactivo. ¿Ya? Aquí está entonces, uno puede variar el número de árboles máximo que tiene, la profundidad máxima, las muestras por hojas, la proporción de las características, escoger el tipo de problema y el conjunto de datos. Aquí está el conjunto de datos por defecto, ¿cierto? Aquí estoy escogiendo pues estos círculos. Entonces, la idea es que con Random Forest, aquí está cómo entonces con las muestras, ¿cierto? En este caso son 100 muestras. ¿Ya? Él entonces va a presentar, ¿cierto? En cada árbol cuántos nodos tiene, cuál es la precisión, ¿cierto? Entonces aquí está, al menos tengo 6 muestras por hoja y tengo una profundidad de 8 y voy a hacer 40 árboles. Bien, entonces él va mostrando cuál es el valor de precisión que se va consiguiendo en cada árbol. ¿Ya? Y aquí entonces están los 40 árboles hasta que llega a la precisión máxima. Y con las fórmulas que les mostré, ¿cierto? Él calcula la precisión promedio, que porque estoy haciendo una regresión, ¿ya? Y esa precisión promedio entonces viene siendo la media de cada una. También el OBB score, ¿cierto? El 91.5% de la profundidad promedio y el total de nodos que requirió para entonces llegar al resultado final con esta precisión, ¿ya? Entonces, lo que es Random Forest es un algoritmo de ensamble que combina múltiples árboles de decisión. Cada árbol se entrena con una muestra aleatoria de los datos y considera solo un subconjunto aleatorio de características en cada división. Y la predicción final se obtiene ya sea por votación o por promedio. Entonces aquí podemos hacer regresión y clasificación. Vamos acá entonces a entrenar el modelo. Entonces para el caso de clasificación, ¿bien? Entonces tuve que 533 nodos en el árbol, 4,7 profundidad promedio. Este fue el OBB score y esta es la precisión promedio que se hizo, ¿por qué? Por votación. Entonces aquí me dice cómo construye cada árbol, o sea, en el árbol qué profundidad tiene cada árbol, ¿ya? El número de nodos y la precisión. De tal manera que ya cuando se aplican las fórmulas, se hace el promedio, ya se puede entonces tener los valores finales en la predicción. Entonces este es un applet que permite entonces ver cómo se construye cada árbol en cada nodo.